Continuando con el contenido de lo que corresponde a lo que es la fase de función inversa y los parámetros de dominio para ese cálculo de función inversa, tenemos el siguiente planteamiento. Entonces, se conoce que para este parámetro, logaritmo base 4 neperiano de la raíz cuadrada de esta expresión, vamos a validar su inversa. En este punto, h de x es equivalente a y, y procediendo, fíjense que se está reescribiendo la expresión original, obsérvese, conocida esta expresión, ahora vamos a proceder a hacer el intercambio. Y en el intercambio es x, logaritmo base 4 del neperiano de la función, y para estos elementos lo que se va a hacer es sencillamente sustituir la variable y donde está la x. Ahora, en un siguiente proceso, lo que nos quedaría es ver cuáles son los artificios que vamos a necesitar paso a paso para poder validar esta inversa. Entonces, tenemos que, si es logaritmo base 4, es con el 4, cuya base que vamos a simplificar. En la sesión anterior se explicó ese tipo de detalles. Entonces, tenemos que 4 elevado a la x, fíjense, base 4, él se convierte en exponente, 4 se convierte en base, logaritmo 4, obsérvese, de esta expresión original, neperiano, raíz, de toda la expresión que tiene en el numerador. Conocida esta fase, entonces, ahora, en un siguiente paso se procederá a simplificar. Nos quedaría 4 elevado a la x, 4 de la expresión logarítmica, base 4, neperiano, raíz, de toda la expresión original, conocida esta expresión, ahora aquí sí podemos simplificar el logaritmo de base 4. Y sin ninguna novedad, vamos a ver qué nos queda. 4 elevado a la x, nos quedaría la expresión neperiana, raíz 2 y cuadrado menos 2 y cuadrado más 2y menos 3. Ahora tenemos que simplificar el parámetro neperiano para ir viendo de qué forma luego vamos a ir trabajando para conocer cuál es la nueva y o la función inversa de h de x. Entonces, en este caso se utiliza la base e a razón de que tenemos el término logaritmo neperiano. Se está reescribiendo la expresión, obsérvese, y en un siguiente proceso nos quedaría que
en la preinscripción de tal forma que se pueda leer base E de 4 elevado a la X, E del neperiano, obsérvese que en esta parte se reescribe para poder simplificar. Y en esta parte sí podemos simplificar de forma sencillita lo que significa la base E. Conocí esta expresión, ahora vamos a ver cómo podemos resolver la siguiente fase. Nos quedaría E 4 elevado a la X raíz 2y cuadrado menos 2 y cuadrado menos 2y menos 3. Sin ningún problema. Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Sencillito. Nos quedaría que para esta expresión, fíjense que tenemos raíz cuadrada completa, significa que podemos elevar al cuadrado a ambas partes. Nos quedaría E 4 elevado a la X elevado a la 2. Esta expresión se reescribe igual y esta es la A que se elevaría al cuadrado. Conocida esta expresión, ojo, en un siguiente paso vamos a ver qué características tenemos que podemos atribuir. Tenemos aquí que esta expresión es de 4x elevada a la 2 y esta expresión en este paso, ojo, se valida por qué razón ella se simplifica. Se le coloca el índice 2 con los parámetros conocidos en clase presencial, las razones del por qué, los índices de las raíces. Ahora, conocida esta expresión, ¿qué me quedaría? Me quedaría que E acompañaría 2 que acompaña 4 elevado a la X, fíjate que la acompaña, mosca, y me quedaría esta expresión. En este espacio o en este punto tenemos que saber elementos cruciales para poder simplificar y de tal manera de saber qué puedo hacer con el numerador y denominador en este caso para poder simplificar. Procedamos entonces. Tengo elementos del numerador que puedo ir resolviendo, al igual que elementos del denominador. Vamos a irlos trabajando. Entonces, vamos a hacer un paréntesis antes de seguir resolviendo el ejercicio. Entonces, en este primer caso, tenemos que para el numerador, ojo, vamos a colocarlo aquí, en un espacio. Entonces, ojo, en el numerador, vamos a colocarlo por aquí, en el numerador, ¿qué elementos tengo? En el numerador tengo elementos como 2, y al cuadrado menos 2, ajá, entonces ¿qué puedo hacer aquí? Cuando tiene estos elementos, usted tiene que extraerlos de tal manera de que sea bastante sencillo despejar la y. Entonces, si son iguales, ¿qué puedo hacer? Extraigo factor común, que es 2, ojo, y me quedaría esta expresión. Esta expresión también la puedo expresar como factorización, sí, necesariamente.
Entonces, no solamente te queda esta expresión, sino te quedaría aquellas que son cada una por su diferencia. Dos números iguales que multiplicados me den 1, más por menos es menos, y y por y el parámetro de y cuadrado, es decir, su suma por su diferencia. Un caso conocido presencialmente. Y el elemento 2, que es multiplicativo a toda la propiedad. Ahora nos vamos con el denominador. Tenemos que en el denominador tenemos estos elementos: y cuadrado menos 2y menos 3. Aplica la misma situación como hemos conocido en clase presencial y en otros tutoriales. Dos números multiplicados, iguales o distintos, que den menos 3 en ese caso, y que sumados o restados me den menos 2. Entonces, en ese caso sería 3 por 1, y ¿por qué quedaría esta forma? Porque al multiplicar menos por más, que es menos, 3 por 1 es 3, y menos 3 más 1, signos distintos, resto o sustraigo, y le coloco el signo del número mayor, y en este caso quedaría 2. Ya tenemos conocidos los elementos que vamos a colocar en el numerador y en el denominador. Entonces tenemos que para esta expresión es mosca, esta expresión del numerador me quedaría de esta forma. Obsérvese. Estamos colocando los elementos, y para el denominador nos quedarían estos. A continuación, una vez conocidos, tenemos que ver cuáles son aquellos que podemos simplificar. Entonces, fíjense aquí, ¿cuál de ellos nos pueden simplificar? Mira, ¿son multiplicativos? Sí. Y positiva, sí. Positivo 1, sí. ¿Tienen paréntesis? Sí. Si son idénticos, y los términos. ¿Por qué se dicen términos? Porque están separados por operadores y están multiplicativos y están encerraditos en un paréntesis. Entonces, en este caso, se puede simplificar y me quedaría esta expresión E, cuyo exponente es esta expresión, 2 que multiplica a y menos 1 sobre y menos 3. No es necesario, bueno, sí, es necesario colocarle el paréntesis porque hay que conocer ahora cuál es aquella que me queda de forma lineal. Entonces me quedaría que para esta expresión que multiplica a y menos 3 igual, entonces 2, ojo, vamos a hacer la distributiva, 2 por y, y 2 por 1, 2. Entonces aquí me quedaría esta expresión acompañada en y 3 que acompaña a esta expresión. ¿Por qué? Porque ella se distribuye en esta parte. Por eso es que ella se escribe así. Y esta se escribe igual. Conocida esa expresión bastante sencillita, ahora se va a proceder de forma sencillita a
colocar los elementos de Y para que se acompañen y aquellas que no se colocan hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, hacia mi lado izquierdo de la igualdad me quedaría E con estos dos elementos acompañado en Y. Esta sencillamente se coloca hacia el otro lado de la igualdad. Esta que tiene Y me interesa, por lo tanto voy a tomar esta expresión y esta porque tiene la variable Y. Por esa razón se están agrupando. Con su signo positivo se conserva, no hay movimiento. Esta sí tiene movimiento de positivo a negativo. Igual, esta no tiene ningún movimiento, por eso es que se escribe igual. Y esta expresión de negativa, si hay movimiento, porque se colocaría hacia el otro lado de la igualdad con signo positivo. Una vez conocida esa expresión, entonces nos quedaría se extrae como factor común Y nos quedaría esta expresión. Si la extraigo, me quedaría esta expresión menos, si la extraigo, me quedaría 2, porque es el número que me está acompañando la variable Y cuando ella estaba inicialmente. Esta expresión quedaría igual, menos 2 más 3 que multiplica a E de 2 por 4X, o 4 elevado a la X. Lo que multiplica, divide, Y es igual a menos 2 más 3 que multiplica a E 2 por 4 elevado a la X, entre E de 2 por 4 a la X menos 2. Conocida esta, ya conocemos la inversa de H menos 1.